Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes en Casa. Hoy tenemos un super invitado especial, Raúl Allegue, señores, ex NFL y a la vez analista de ESPN, ex NFL, campeón de 2 Super Bowl con New York Giants, con los Gigantes de Nueva York, y lo vamos a tener aquí enseguida. Vamos a enviarle la solicitud para que esté con nosotros. Raúl, a ver, aquí ya le enviamos la solicitud para tener a este grandioso analista de ESPN y a la vez ex NFL, disculpe, ex NFL, y ha ganado 2 Super Bowl. Así que ya está aquí con nosotros. Vamos a invitarlo. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien, ¿y usted? A ver, déjame, le subo tantito al volumen aquí para escucharte bien. Ahí está. ¿Me escuchas tú? Excelente. Claro que sí, ¿usted me escucha bien? Sí. Bien, bienvenido, bienvenido. Gracias, primeramente por esta tremenda oportunidad que tenemos. Sabemos que fue un exjugador de la NFL, que también perteneció a un equipo que ganó 2 Super Bowl al mismo tiempo, y ahora es analista de ESPN, y de verdad que es todo un placer tenerlo aquí en sintonía. Y bueno, también decirle que aquí en la República Dominicana sí se habla de usted, Mm. realmente se habla de usted. Tengo varios grupos de WhatsApp de NFL, Sí. y bueno, cuando yo mencioné su nombre, se emocionaron muchos. Ahí tengo un grupo que es de Cuba, no van a poder estar en el live, el internet de Cuba es limitado allá, y más que usted sabe, estamos en la pandemia, pero las personas de República Dominicana, yo sé que van a hacer el esfuerzo y se van a conectar en cualquier momento. Ah, excelente. Uno piensa en República Dominicana, inmediatamente lo relaciona con el béisbol, con la pelota, con tantos extraordinarios peloteros que han tenido ustedes. Y digo, nosotros en ESPN tenemos Ernesto Jerez, un compañero, y otras personas que trabajan en el área de producción y administración que son de la Dominicana, que son excelentes personas que aprecio mucho, pero me da gusto saber que haya interés también en el fútbol americano allá en ese lugar tan bonito. No conozco, también es de los lugares que me gustaría visitar próximamente. Bueno, excelente y bienvenido cuando venga. Realmente sabemos que la va a pasar bien cuando tenga la oportunidad. Raúl, venga, antes de iniciar todo, me gustaría saber la infancia de usted, cómo fue. Me gustaría saber cómo fue su infancia, cómo se enamoró de este deporte, del fútbol americano, y cómo fue ese procedimiento para llegar a la NFL. Yo en realidad de mi infancia fue muy feliz en México, en Torreón, Coahuila. Yo nunca fui fan del fútbol americano desde en los años de secundaria, primaria, secundaria y preparatoria. Y mi deporte era el fútbol, el soccer, como le dicen acá en Estados Unidos. No fue hasta que vine un año de intercambio a los Estados Unidos cuando tuve la oportunidad de practicarlo por primera vez. O sea, cuando llegué al pueblo donde estuve, que es Shelton, Washington, un pueblo de 10,000 personas, me di cuenta que no había campos de fútbol y que los de fútbol americano no eran campos que estaban acondicionados para el fútbol soccer. O sea, no tenían porterías, no estaban pintadas las áreas, las medias lunas, el centro. Entonces, no se practicaba ese deporte en 1977. Entonces decidí intentar el fútbol americano y me di cuenta de mis limitaciones. O sea, yo no soy muy corpulento, no soy tampoco muy rápido, pero pensé que como pateador, por mis antecedentes en el fútbol,
era algo que podría hacer, aunque nunca había pateado un balón de fútbol americano, mucho menos a las porterías que son así. Entonces, ese día en la tarde fui con la familia que me hospedó durante un año, les platiqué que iba a tener un tryout el día siguiente, que es una prueba, y pues estaban sorprendidos, pero decidieron ayudarme. Entonces salimos al patio después de cenar. Acá se cena muy temprano en Estados Unidos, a las 6 de la tarde, 6:30 ya estábamos afuera. Y como era verano, pues todavía había luz. Y me prestaron un balón de plástico, había un arco y me dijeron, pues tírala por arriba del arco, y así practiqué un poquito. Y al día siguiente, por primera vez, estuve yo ya intentando los goles de campo con el eh, quarterback suplente que iba a ser el que me iba a ayudar con la prueba. Y me fue muy bien, o sea, metí todos los puntos extras, los goles de campo, íbamos retrasándonos cada 5 yardas hasta llegar, digo, ya cuando llegamos a la yarda 35, que es un gol de campo de 45 yardas, entonces el equipo se reunió alrededor de nosotros y para ver si la metían, las metí sin problema, retrasamos 5 a la 40, de 50 yardas también sin problema, y me dijo que si quería intentar un gol de campo de 55 y lo metí también sin problemas y me invitaron a ser parte del equipo. Tuve que estar un periodo de 10 días de que me hicieron mi examen físico a que ya podía jugar, o sea, me perdí el primer partido de la temporada, pero jugué los últimos 10 en un equipo que no fue muy bueno. Era un equipo que solamente anotó 9 touchdowns durante la temporada, solamente intentó 3 goles de campo, de los cuales metí 2. Y pensé que ahí se había acabado mi carrera. Recibí un par de cartas de la Universidad de Washington y de Oregon, la Universidad de Oregon, pero sin ninguna oferta. Tuve un tryout en la Universidad de Washington con un coach que terminó siendo mi coach en la NFL, pero en ese entonces él me dijo que, pues, que no pensaba que estaba yo listo y en realidad tenía razón. No estaba yo listo, me sugirió que fuera a lo que acá se llama un junior college, que es una universidad de 2 años nada más, donde tú llevas lo que se llama el tronco común. En Estados Unidos la mayoría de las carreras tienen un tronco común y es prácticamente las mismas clases los 2 primeros años, pero decidí mejor regresar a México, matricularme para estudiar ingeniería civil, que era mi sueño, que era lo que quería hacer. Y en el verano, después, bueno, antes de eso, mi entrenador de high school me sugirió que hiciéramos un video para demostrar qué tan lejos podía patear, y ya para entonces yo podía meter goles de campo de 65 yardas. Y él mandó ese video a personas, a coaches de universidades que él conocía, contactos que él conocía en el noroeste principalmente, y después pues me regresé, no pensé que iba a llevar a mucho, y en julio, más o menos como primera semana de julio, como por ahí el 7, 8 de julio, me habla mi mamá gringa o la señora de la casa para decirme que la Universidad de Montana se interesaba en que yo jugara con ellos, que me ofrecían media beca, que en ese entonces no me atraía la idea porque iba a ser muy costoso y era una universidad que no tenía facultad de ingeniería, por lo cual rechacé la invitación. Me habla 2 días después y me dice que me ofrecen la beca completa. Entonces, sabiendo que no era una escuela en la cual podía yo terminar mi carrera, de cualquier manera decidí asistir con la idea de vivir la experiencia de jugar fútbol americano al nivel colegial, aunque Montana era una división más baja, era una división en ese entonces, era 1AA, ahora le llaman FCS, Football Championship Series, pero era fútbol americano colegial de cualquier manera. Y estuve ahí 2 años tomando las clases del tronco común, y 2 años después
pude cambiarme a la Universidad de Texas, que tenía una excelente tradición de fútbol americano, habían ganado 3 campeonatos nacionales, era el equipo a vencer en el Southwest Conference en ese entonces, y tenían una extraordinaria facultad de ingeniería civil, sobre todo en el área de estructuras, que era la que me interesaba, y no quedaba lejos de Torreón, de donde yo era originario, podías manejar en 10 horas, así que la decisión fue fácil y así fue como terminé en el fútbol americano. Excelente. No, y sabemos que primero firmó con Dallas Cowboys, luego lo dejaron libre, ¿verdad? Y ahí ya tuvo la oportunidad, vamos a decir, wow, me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Porque usted jugó en Nueva York, en New York Nets y en New York Giants, pero primero jugó no fue el nombre, pero bueno. Pero el primero, punto es que... mira, te platico, yo llegué, después de mis 2 años jugando en la Universidad de Texas, tuve la invitación para ir con los Vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys, y en la pretemporada estuve compitiendo contra Rafael Septien, que era considerado el mejor pateador de la NFL, y al principio la diferencia entre Rafael y mía era muy grande, o sea, él era mucho mejor que yo, pero a medida que transcurrían las semanas que pasaban, yo iba mejorando y mejorando y mejorando, y las 2 últimas semanas yo ya estaba a su mismo nivel o quizá un poquito más arriba. Yo tenía, o sea, cada gol de campo que intentábamos lo registraban para ver cuántos metías, cuántos fallabas, y las 2 últimas semanas yo tuve mejor porcentaje de efectividad que Rafael. Entonces me dieron la oportunidad de hacer de jugar en un partido de pretemporada, el primer partido que fue contra los Delfines de Miami, el primer juego de hecho que jugó Dan Marino, debutamos el mismo día Dan Marino y yo, y después de que Rafael metió un gol de campo de 51, me tocó intentar uno de 52 y también lo metí. Metí otro punto extra y ya muchos equipos que necesitaban de pateador me estaban tomando en cuenta, mandaron scouts, ya no volví a jugar en pretemporada los 3 partidos siguientes, pero mandaban scouts a verme en las prácticas, y al final del último partido el equipo de los Baltimore Colts mandó a su entrenador de equipos especiales a hacer una prueba en la cual me fue muy bien y él recomendó que me contrataran. Ese día en la tarde hicieron un canje con Dallas. Yo, que había sido agente libre, les reditué una 9ª selección del draft del 84, y esa misma tarde al día siguiente, perdón, muy temprano en la mañana, volé a Baltimore y me incorporé al equipo y empecé a jugar con una franquicia que había sido histórica en la NFL. Entonces esa es la historia. Después de ahí el equipo se cambia a Indianápolis. En el 83 fue el último año en Baltimore. 84-85 fueron 84 fue el primer año del equipo en Indianápolis. El 85 fue el último año que jugué. Me reporté en 86 a la pretemporada, tuve una muy buena pretemporada, pero decidieron quedarse con Dean Biasucci, que era un excelente pateador, y después de estar inactivo 3 semanas, tuve la oportunidad de firmar con los Gigantes de Nueva York en un equipo del 86 que terminó siendo campeón del Super Bowl. Exacto. Y ahí pudo ganar 2 Super Bowl. Pero una pregunta. Primero, ¿qué se siente representar, ser mexicano y representar en la NFL como mexicano? Segundo, ¿qué se siente ganar, no un Super Bowl, un Super Bowl, 2 Super Bowl? Y también ganó un pre-Super Bowl. Sí, mira, el representar a México era de mucho orgullo. Me encantaría que en ese entonces hubiera la difusión
del fútbol americano que existe ahora, porque mis papás, sobre todo cuando estaba yo con los Colts, no podían ver mis partidos. O sea, quizá en 3 años vieron 2 o 3, cuando mucho. Ahora en México se pasan, creo que son 7 juegos cada semana. O sea, la mitad de los, o sea, hay 16 partidos, pasan casi la mitad en México, y tienes a través del internet, a través de lo que se llama Sunday Pass, Sunday Ticket, que uno puede contratar y ver todos los juegos, tener acceso a todos los juegos, o con Game Pass, que lo encuentra uno a través de nfl.com, puedes ver el partido que tú quieras. Ahora es muy fácil. Hay mucha Y facilidad. luego los medios de comunicación. A mí, te digo, muy poca gente me vio jugar. Ya cuando pasé a los Gigantes, que era un equipo contendiente, que era de los equipos favoritos, éramos, o sea, el juego de la semana. En varias ocasiones jugábamos el lunes por la noche, todavía no se jugaba el domingo o el jueves por la noche, pero el lunes jugamos 3 veces, y era el equipo que todo el mundo quería ver. Esa temporada a mis papás sí les tocó ver como unos 6, 7 juegos, pero antes no. O sea, me hubiera encantado, te digo, y ahora con esto de las redes sociales habría sido otra situación completamente, ¿no? Pero pues fue lo que fue, y yo me gustaba también cómo era la NFL hace 30 años, hace 30 y que esos 7 años que fue cuando jugué por primera vez. Y lo que me preguntas de ganar un Super Bowl, pues es el sueño de todos los jugadores. Te pones a pensar la cantidad de jugadores estrellas que nunca tuvieron la oportunidad de jugar, o que lo jugaron una vez y lo perdieron. Pues mencionaba a Dan Marino, él es un ejemplo, otro emblemático como Dan Fouts o como Warren Moon, nunca pudieron llegar, y así muchos, Earl Campbell. Hay una cantidad de miembros del Salón de la Fama que ni siquiera tuvieron la oportunidad de jugar el Super Bowl. Entonces, pues fue y ser miembro, como digo yo siempre, cuando doy pláticas a empresas o a grupos, de siempre mantener la fe, las esperanzas, y de no darse por vencido cuando sucede algo negativo. En mi caso, me dio de baja el equipo de Indianapolis, y me pudo mucho. Yo quería ese equipo, había comprado un condominio, yo pensaba que ahí me iba a quedar a vivir, y eso se acabó en 6 semanas que duró la pretemporada del 86, y fue un golpe. O sea, yo estaba muy triste, pero eh, después de tiempo, o sea, mantuve la fe, me mantuve activo. Estaba yo trabajando como ingeniero civil y seguí entrenando, y salió la oportunidad con los Gigantes. Entonces, cuando se cierra una puerta, se abre 4 o 5 ventanas, y uno siempre debe de mantener una actitud positiva, porque no sabes el camino que tiene Dios para ti en la vida y lo que vas a lograr hacer, ¿no? O sea, entonces mi mensaje es, cuando pasan esas cosas, mantenerte pues, dentro de lo que puedes controlar. O sea, puedes controlar tu actitud, puedes está bien, puedes estar triste, pero mantenerte positivo, y pensar que algo bueno va a suceder. Y segundo, la ética de trabajo. O sea, el hecho de que sigas, a pesar de que a veces no te dan ganas, o que te sientes muy decaído, pues de seguir trabajando duro. Y tercero, nunca perder la fe en uno y la fe en Dios. Esas cosas se pueden controlar, y si las haces en momentos difíciles, y ahorita estamos pasando momentos muy difíciles en el mundo con esto de la pandemia, es algo que te va a ayudar a salir adelante. Entonces, o sea, todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Entonces es la actitud con la que uno afronta las cosas lo que termina marcando la diferencia. Es así, estoy totalmente de acuerdo con lo que te está diciendo. Mira, me gustaría que nombraras varios jugadores de la NFL leyenda
que usted tuvo la oportunidad de conocer, que tuvo la oportunidad de jugar, que tuvo la oportunidad vamos a decir, tener una charla aparte del juego, porque eso me imagino que sucedía. También los enfrentamientos que tuvo que, o sea, ese cambio de cultura, vamos a decir, porque viene de México a Estados Unidos, ese cambio de tener que hablar en inglés. En la NFL casi no hay latinos, no ha habido latinos. ¿Qué latinos había en su tiempo? Cuéntenos. Mira, de respecto a leyendas, pues aquí se nos puede pasar toda esta charla mencionando todos los que tuve la oportunidad de conocer y de jugar con ellos y contra ellos. O sea, empezando en mi equipo, teníamos varios jugadores como Lawrence Taylor, para mí si no, está entre los tres mejores de toda la historia de la NFL. Harry Carson, ambos están en el Salón de la Fama, pero en ese equipo había jugadores extraordinarios. Phil Simms, Mark Navarro, Leonard Marshall, Carl Banks, Joe Morris, Otis Anderson. Había muchos jugadores que fueron fundamentales para que nosotros ganáramos ese Super Bowl y que tenían una gran reputación, pero me tocó jugar, bueno, solamente contra los rivales que enfrentábamos. El caso de San Francisco, que aunque no estaba en nuestra división, pues prácticamente los enfrentábamos año tras año porque ambos quedábamos en primer lugar de nuestras respectivas divisiones y por estructura del calendario de la NFL te enfrentabas. Entonces, Joe Montana, de hecho, en la Ciudad de México, fue por ahí del año 2013, invitaron a Joe Montana a dar una conferencia, pero él no quería pararse y hablar, él quería que hubiera un moderador. Entonces las personas que manejaban estas conferencias, porque eran muchos expositores, me pidieron que yo fuera el moderador de Joe Montana. Entonces digo, acepté, leí su libro, tiene un libro que se llama Los 16, porque su número es 16 principios que te ayudan en el mundo de los negocios. Pues lo leí, tomé apuntes, sabía yo o sea, muchos detalles de su carrera y pues estuvimos ahí un par de horas platicando de una manera muy agradable, la gente hacía preguntas. Me tocó ser capitán en un partido con Indianapolis contra Chicago y ganarle un volado a Walter Payton. O sea, Walter Payton es otro de los quizá mejores, está considerado entre los mejores de toda la historia. Earl Campbell, que vive aquí en Austin, que venía a mi casa al jacuzzi cuando estaba yo soltero y él empezaba a tener problemas físicos, venía aquí y hacíamos asados, íbamos a jugar golf. Te digo, así como esas hay muchas historias. Bueno, en Baltimore tuve la oportunidad de ir a un programa de radio que tenía John Unitas. John Unitas para mí es el mejor quarterback de la historia de la NFL. O sea, jugó en otra era donde no, o sea, no existían las facilidades que dan las reglas hoy en día para completar juegos de pase, pero John Unitas era extraordinario. Y después del programa nos sentamos a cenar, él y yo solos, y me firmó una foto que la subí a mi cuenta de Instagram hace como 3, 4 semanas. Pero alguien como John Unitas, tener la oportunidad de sentarte a platicar con él y que te platique de cómo fue su carrera, o sea, consejos, porque yo era novato en ese entonces, para salir adelante, fue algo excelente, ¿no? Entonces, te digo, he sido afortunado en ese sentido, o sea, ayer me mandó un mensaje Tuttle Jones de los Vaqueros de Dallas a ver si le conseguía yo un campo de golf porque estaba en Austin de visita. Él ha visitado, o sea, él ha jugado en el torneo de golf de beneficencia que yo organizo aquí en Austin y fuimos compañeros brevemente en pretemporada con Dallas. O sea, Bill Bates, que fue también un gran jugador de los Vaqueros de Dallas, fue mi compañero de cuarto. Y así me puedo ir toda la hora y platicar de todas las personas y bueno, sobre todo ahorita si te pones a pensar en entrenadores, mi entrenador fue Bill Parcells,
y yo trabajaba directamente con Bill Belichick. Y, o sea, trabajar con Bill Belichick era extraordinario, ¿no? Y trabajar me refiero que antes de las prácticas, Sean Landeta, el pateador de despeje, y yo le ayudábamos a él en las sesiones individuales y él era el entrenador de los linebackers. Entonces, él tenía sus hojas en argollas donde le daba la vuelta y nos enseñaba situaciones que él pensaba que iban a ocurrir durante el partido. O sea, él siempre estaba pensando, y es una de las cosas que lo distingue ahora como entrenador, trata de anticipar situaciones que se pueden presentar en el juego y estar preparado. O sea, el secreto del éxito de los Patriotas de Nueva Inglaterra ha sido la preparación que han tenido con Bill Belichick, además del talento de Tom Brady. O sea, los dos juntos fueron extraordinarios. O sea, ambos van a seguir teniendo éxito por separado, pero dudo que se vuelva a repetir lo que lograron esos dos fueras de serie juntos. Entonces te digo, Bill Belichick, o sea, yo tengo los datos personales tanto de Parcells como de Belichick, me comunico con ellos varias veces durante el año y me contestan inmediatamente. Entonces, digo, yo soy un privilegiado en ese sentido y pues soy el presidente del grupo NFL Alumni en el área de Austin, en el centro de Texas. Y como tal, hay como 200 exjugadores que viven en esta región y saben que cualquier pregunta o problema que ellos me hablan y sigo en contacto con ellos. Así que te digo, o sea, aquí me puedo quedar yo así, hable y hable y hable y hable de todas las experiencias que he tenido con jugadores Sí, de verdad y que exjugadores y te digo, soy un afortunado y le doy gracias a Dios. no, no, sí, es parte del programa realmente, porque no suelo hacer las entrevistas, vamos a decir, monótonas. O sea, lo mismo que hacen, vamos a decir, los demás periodistas. No es criticando su trabajo, pero cada quien le da el toque diferente para que, o sea, bueno, tenga sazón, como decimos en República Dominicana. Sí, Mira, necesito que me le mande un saludo a Richard Pérez, que es de la República Dominicana. Igual le hace una pregunta, a ver. pero la voy a comentar un poquito más adelante, porque estamos iniciando por la parte de jugador. Luego vamos a iniciar cómo llegó a ser analista en ESPN, Claro que sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ya para concluir la parte de jugador, necesito que me diga jugada que jamás, o sea, que me narre una jugada que usted jamás va a olvidar que hizo, ¿verdad? Una jugada que te diga, wow, hice esa jugada yo. Pues tendría que ser el gol de campo que metí contra Minnesota el año que ganamos el Super Bowl, porque teníamos una ofensiva que había tenido muchos problemas. La prensa estaba criticando a Phil Simms, de hecho querían que lo quitara, que decían que el equipo nunca iba a ganar el Super Bowl con él. Y jugamos contra Minnesota, que era de los favoritos también para llegar al Super Bowl. Y llegó un momento en que perdíamos 20-19, faltaba poco menos de 2 minutos y teníamos una situación de 4ª y 17. Entonces Phil conecta un pase con Bobby Johnson y conseguimos el 1º y 10. Y eso fue el parteaguas de la temporada de los Gigantes, porque recorrimos las yardas que necesitábamos, descontamos el tiempo que quedaba en el reloj para que un gol de campo decidiera al ganador. Entonces esa jugada de 4ª y 17 es de las jugadas que se consideran históricas. Sería las primeras 3 mejores en la historia de los Gigantes, ¿no? Quizá la número 1 podría ser, es debatible que sea, pero nadie se acordaría de esa jugada de 4ª y 17 si no meto el gol de campo para ganar el partido. Entonces Claro. fue mi 5º gol de campo, lo ganamos y de ahí el equipo despegó. Phil Simms empezó a entrar en confianza, se recuperaron unos receptores que habían estado fuera, que habían quedado lastimados y después o sea, 2 semanas después empezamos a ganar. Primero ganábamos
muy apretadamente. Sí, la siguiente semana le ganamos a Denver, también con un gol de campo al final, pero después vencimos a San Francisco en un lunes por la noche de visitantes, después de ir perdiendo 17-0, y fuimos a Washington, les ganamos 24-14 y el resto, como dicen, es historia, porque empezamos a arrollar al equipo que se nos pusiera enfrente y en los playoffs fuimos 49-3 a San Francisco con Joe Montana de quarterback, 17-0 a Washington en un juego donde había unas ráfagas de aire tremendas de 60 kilómetros por hora y en el Super Bowl, venciendo a Denver 39-20, o sea, y ese 20 es porque al final los dejaron anotar, o sea, no teníamos el partido completamente bajo control, pero todo sucedió, o sea, si no completa Field el cuarta y 17 contra Minnesota y no meto el gol de campo, no sé qué hubiera pasado esa temporada. Por eso te digo, de todas las jugadas que tuve en la NFL, esa fue la más importante. Excelente. Mira, vamos a decir, qué preparación física y mental debe tener un jugador para estar a ese nivel de NFL? Bueno, física es, el fútbol americano por naturaleza requiere una condición física extraordinaria, ¿no? Aún en la posición de pateador, que no tienes tanto contacto, tienes que estar en tu mejor forma. O sea, yo cuando jugaba, entrenaba, hacía o sea, pesas, correr, elasticidad, aeróbico y anaeróbico, todo eso como unas 5 horas diarias mínimo. Y después está a lo que te dedicas, en mi caso de patear, o sea, pateaba, bueno, fuera de temporada 3 veces por semana, incluyendo kickoffs, los otros 2 los dedicaba a recuperación y para ir ganando resistencia. Y una vez que empezaba la pretemporada, era muy duro. O sea, nada, o sea, hoy la tienen muy fácil los jugadores porque nosotros teníamos prácticas dobles en la cual había contacto en las 2 prácticas y las 2 prácticas duraban 2 horas y media y quedaba uno exhausto. Yo tenía que patear en la mañana y en la tarde y pues te desgastabas mucho. Ahora ya eso no, o sea, mi hijo trabaja con el equipo de Jacksonville y el año pasado tuve la oportunidad de ir a un par de días a las prácticas y veía yo a los pateadores, pues en una práctica no hicieron nada, o sea, se la pasaron, tienen un cuarto con aire acondicionado y ahí se la pasaron hasta que se acabó la práctica, ¿no? Entonces, los jugadores, todos muchas veces con casco nada más y con camiseta y shorts, a veces solamente con las sombreras, y ya hay límite en el número de prácticas con las cuales puedes tener contacto. Entonces, digo, el aspecto físico es inherente a la naturaleza del fútbol americano. El aspecto mental es aún más importante porque yo diría que no sé, el 80% del éxito de un jugador de la NFL está aquí. Está en su preparación y está en su madurez, porque jugadores con capacidad física abundan, hay muchísimos, pero los que tienen la capacidad de usar su inteligencia, de usar su preparación, de anticipar jugadas, de estudiar, esos son los que terminan quedándose en los equipos. Yo he visto jugadores que llegan y wow, parecen un Adonis ahí, o sea, unos espaldas de ese tamaño, unos músculos por todos lados, tienen músculos en los músculos y no saben, o sea, a la hora de que empieza todo, no, se confunden y pues no terminan haciendo nada, ¿no? En mi caso, yo visualizaba mucho durante la semana situaciones que yo anticipaba iban a ocurrir durante un partido y es una técnica que me enseñaron, tomé unos cursos en Indianápolis, pero que se aplica a cualquier rama de la vida, o sea, cualquier actividad que tengas. Si tú empiezas a visualizar, por decirte que vas a tener
una junta de ventas, o vas a tener la oportunidad de ir a presentar un producto, pues ayuda mucho si tú visualizas esa junta de principio a fin, tratar de anticipar las preguntas que te van a hacer, tratar de saber en qué aspectos te tienes que preparar para poder contestar, y eso va a impresionar a la persona con la que te reúnes. Igual, o sea, cuando estás planeando una presentación, etcétera. O sea, en tu caso de periodismo, ¿no? Si vas a tener, es bueno antes de entrar en materia, visualizar y tratar de anticipar todo lo que va a suceder y prepararte para que no te tomen, como dicen, no te agarren en curva, como se puede decir. Es así. Venga, vamos a pasar ya a la parte de usted llega a ESPN, ¿verdad? Ujú. Sabemos que ella se retira del fútbol americano, eh, se incorpora como analista deportivo en ESPN. ¿Cómo fue que llegó ahí? Hay una pregunta que la hizo Richard, debo de subir un poco para preguntársela. Déjame ver, aquí la tengo. ¿Cuál ha sido el Super Bowl más emocionante que usted ha comentado? Pero antes díganos cómo llegó a ESPN. Yo llegué a esto o sea, yo no estudié periodismo y no estudié comunicaciones. O sea, todos mis compañeros con los que Somos dos, ¿eh? son profesionales, o son periodistas o son graduados en ciencias de la comunicación. O sea, yo no tuve ese entrenamiento, esa preparación. Yo llegué porque cuando me retiré de la NFL, decidí estudiar una maestría, un MBA, una maestría en administración. Y lo Okay. que durante el trayecto de esa, ya había pasado el primer semestre, estábamos en el segundo semestre, tomé una clase aquí le dicen entrepreneurship, o sea, para ser emprendedor, para poder tener tu propia empresa, y tenía un profesor muy calificado, y la clase era muy intensa. Y me invitan de Televisa, que es una cadena de México, para que yo sea analista en un programa que iban a tener durante la semana del Super Bowl. En ese programa iban a estar Raúl Orbañanos, Antonio Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra. Estos tres últimos era el equipo de transmisión de Televisa. Entonces, pues yo estaba enfocado en mis estudios, porque una maestría en la Universidad de Texas, donde también la hice, es sumamente intensa, ¿no? Yo no había visto nada de la NFL, y antes, para prepararme, fui a comer con uno de los periodistas que antes cubrían a los Gigantes y que había ascendido y ahora era considerado eh, periodista de NFL, o sea, cubría todos los equipos en general. Y pasamos un par de horas donde me dio un curso intensivo de Buffalo y de Dallas, que eran los equipos que se iban a enfrentar esa noche. Entonces, cuando llegué al programa, estaba preparado, nos fue muy bien, el programa fue muy bien recibido, y al final me dice Raúl Orbañanos que si me interesaría ser comentarista. Me dice, ¿tienes tablas? ¿Tienes facilidad? Le dije, pues nunca lo he pensado, pero gracias por la confianza, ¿no? Y llegué al día siguiente y el profesor me preguntó cómo te fue. Entonces le platiqué la experiencia, y le dice, y me pregunta, oye, el mercado de habla hispana en Estados Unidos está creciendo muchísimo. Hay mucho, ¿qué tanto interés hay en el fútbol americano? Entonces le dije, pues no sé, pero puedo investigar. Y hablé por teléfono con el dueño de los Gigantes, con Wellington Mara, que me pasó el número privado de Val Pinchbeck. Val Pinchbeck era el presidente de comunicaciones de la NFL, el que se encargaba de todos los contratos de televisión. Y Val, una extraordinaria persona que tristemente murió atropellado en las calles de Nueva York, me dijo, mira, teníamos un programa de NFL en español que salía por Telemundo, patrocinado por Coca-Cola, porque Coca-Cola lo exigió.
Pero Telemundo se fue a la bancarrota en esto te estoy hablando, era en 1993, y el programa, o sea, están en una reestructuración y el programa dejó de producirse. Entonces me ponen en contacto con la persona de Coca-Cola, que da la casualidad, era prima hermana de la esposa de mi mejor amigo de México, y yo ya la había conocido antes. Entonces me dijo, si puedes hacer un programa, nosotros encantados y lo patrocinamos. Entonces llego con el profesor y le platico cuál es la situación. Me dice, vamos a formar una empresa. Yo, caray, pues sí, vamos a contratar productores, directores, editores, y tú vas a ser el comentarista principal. Y así fue, o sea, él tenía muchos contactos, hicimos una empresa, hablamos ya, tratamos directamente con NFL Films, que pues ellos querían mantener esa relación positiva con Coca-Cola, y lanzamos el programa. Ya para entonces te estoy hablando de 1994, esto era por ahí de mayo del 94, hicimos la empresa, hicimos programas de prueba, fuimos a NFL Films, a Nueva York, les gustó, y en octubre del 94 salió el programa. La NFL tenía un poco o sea, estaban un poco reacios a prestar el nombre de NFL. Me dicen, no se puede llamar nada que diga NFL. Entonces yo, ¿cómo? Entonces, pues quedamos de que a lo mejor podíamos hacer este programa para otros deportes también. Se llamó Super Show Deportivo. Y se grabaron programas y fue un exitazo. Desafortunadamente no tuvimos el apoyo ni de Telemundo, que ya estaba otra vez al aire, y bueno, nunca dejó de estar al aire, pero ya estaba otra vez operando después de reestructurarse, y de Univisión. Ninguno de ellos quiso poner el programa como parte de su programación, y tuvimos que comprar tiempo al aire en mercados por todo Estados Unidos, lo cual era muy costoso, ¿no? Y aunque Coca-Cola nos apoyó y tuvimos 3, 4 patrocinadores más, era un modelo económico que era muy difícil de soportar, de sacar adelante. Entonces grabamos 44 programas, tuvieron unos ratings extraordinarios. Había lugares donde nos pasaban a las 7 de la mañana los domingos y marcábamos un rating de 2. O sea, a esa hora un rating de 2 era mucho mejor que cualquier otro rating de otro programa. En San Diego, y ese año el equipo de San Diego llegó al Super Bowl, nos pusieron el sábado en la tarde. Éramos el programa que salía antes de uno que se llama Sábado Gigante, y nuestro rating era igual que el de Sábado Gigante, y era el programa más visto en San Diego. Así que pues mucha gente se dio cuenta y me invitaron te digo, es una historia larga, porque no llegué a ESPN, o sea, pasaron, antes de llegar a ESPN, pasaron 8 años. Y empecé a hacer programas de pretemporada, a producir y a narrar para los Vaqueros de Dallas por televisión, o sea, temporada por televisión para los Vaqueros de Dallas. Y de ahí sale la oportunidad de trabajar con una empresa que se llama Prime Deportiva, que después se convirtió en Fox Sports, que es ahora Fox Deportes. Y también ahí me hablaron por primera vez de ESPN para hacer un casting. Hice casting con los dos. Terminé trabajando con Plan Deportiva 2 años. Bueno, ya el segundo año ya se llamaban Fox Sports. Y después decidieron mandar la producción a México. Ya no me incluía a mí. Estuve 3 años pues de invitado en programas, hasta que en el 2000 Televisa otra vez me invita a narrar un Super Bowl, el Super Bowl 30 de Baltimore contra los Gigantes de Nueva York, y estoy con los tres, con Toño, Enrique y Pepe, y nos vamos. Una pregunta ahí. ¿Mandé? ¿Usted le tocó narrar o comentar ese partido, verdad? Pero usted estuvo en esos 2 equipos. Sí, o sea, el equipo de Baltimore había estado en Cleveland, y aunque representaba la ciudad de Baltimore,
sus orígenes eran diferentes, ¿no? Con los Gigantes pues sí, había estado yo, los Gigantes están en Nueva York desde los años 20, si mal no recuerdo. Entonces me invitaron en el 2001, ellos no tenían derechos antes se alternaban Televisa y Televisión Azteca quien narraba el Super Bowl, hicimos el campeonato de conferencia y me invitaron al Super Bowl en el 2002, pero en octubre del 2002 ya me habían hablado de ESPN para hacer un programa que se llamaba NFL Semanal con Álvaro Martín. Y ese programa, hicimos el programa piloto en octubre del 92 y para noviembre, la segunda semana de noviembre salió hasta la semana del Super Bowl. Y en el 2003 nos pidieron a Álvaro y a mí que empezáramos a narrar los partidos de domingo por la noche. Y así fue como llegué a ESPN. Después de un tiempo ya me dijeron que me contrataron de freelancer, o sea, porque antes nada más me pagaban por los programas que hacía, pero ya después de freelancer pues ya era una relación más formal y después me terminaron haciendo empleado de tiempo completo de Disney, porque ahora, o sea, Disney terminó comprando ABC, que había comprado a ESPN. Es una historia larga, pero no es como que de repente me habla, o sea, te digo, y durante ese transcurso de esos años, pues fui aprendiendo o sea, a narrar partidos, o sea, como decimos en México, a gritos y sombrerazos, o sea, aprendí a base de cometer una cantidad tremenda de errores y de aprender de los consejos que me daban los productores, de ver lo que hacían mis compañeros que eran profesionales y que habían estudiado comunicación y periodismo y poco a poco, te digo, como con error, prueba y error, así fui desarrollando hasta que ya más o menos me establecí en la carrera de narrador y pues aquí ya llevo, te digo, con ESPN desde el 2002, o sea, este es el año 18, 17 narrando partidos. Excelente. Wow, ¿no? Y es un honor que esté con nosotros, o sea, ex NFL y analista de ESPN, señores. O sea, es totalmente un honor, un honor. Mira, le hice una pregunta, que ¿cuál ha sido el Super Bowl que usted ha narrado más emocionante y por qué? Hay dos que se me vienen a la mente. Bueno, de hecho hay tres que estuvieron fabulosos. El primero, bueno, voy a empezar por el tercero, que sería Nueva Inglaterra contra Seattle. Un juego que pues pensaba yo durante la transmisión que Seattle ya lo tenía en la bolsa. Iban ganando por 10 puntos en el último cuarto con la defensa esa tremenda de Legion of Boom y Tom Brady los logra remontar el marcador y se van adelante y después Seattle tiene la última, bueno, terminó siendo la penúltima, pero parecía que iba a ser la última serie ofensiva, llegaron y a la yarda, tenían 2nd y 1, desde la yarda 1, y pues tenían a Marshall Lynch, faltaban menos de 50 segundos en el juego, Nueva Inglaterra no pedía tiempo fuera, lo cual me sorprendía a mí, y mandaron esa jugada en la cual Malcolm Butler intercepta a Russell Wilson en la línea de gol y terminan en la yarda 1 y con eso aseguran el campeonato. El segundo, pues es una jugada similar. Fue el juego entre Arizona y Pittsburgh. O sea, tú recordarás también una jugada de pase rápido, slant, como se llama la trayectoria en el lenguaje de la NFL, que James Harrison intercepta también en la línea de gol y la regresa 100 yardas para touchdown. Ahí se definió el partido porque creo que Pittsburgh ganó por 4 puntos, ¿no? Y ahí fue una voltereta de 10 porque por lo menos Arizona hubiera anotado un gol de campo y Pittsburgh no hubiera podido anotar. Entonces ahí se definió y la manera dramática al final, porque Arizona iba ganando
En la última serie ofensiva, Ben Roethlisberger, después de ser capturado en la primera jugada, saca adelante a su equipo y tiene la oportunidad, después de fallar un pase con Santonio Holmes, de volver a conectar con él en la esquina de la zona de anotación. Y nosotros teníamos nuestra cabina atrás de esa zona de anotación y vimos la jugada muy, muy claramente. Muchas veces en el Super Bowl te tocan lugares, posiciones donde no puedes ver prácticamente el juego. Y, por ejemplo, ahorita voy al número 1, pero en este caso sucedió tanto la intercepción como la recepción de Santonio Holmes fue enfrente de nosotros. Y el número 1, pues tendría que ser el juego que remontó marcador Nueva Inglaterra contra Atlanta, que perdían 28-3 en el tercer cuarto y que terminaron empatando y se fue a tiempo extra. Recuerdo a Álvaro decirme, espero que la jugada, porque estábamos en el estadio de los Tejanos de Houston, que es un estadio altísimo, entonces estábamos en la zona de anotación hasta mero arriba, se veían así los jugadores, o sea, pequeñitos. Aún en la zona, o sea, porque ahí donde estábamos nosotros fue el touchdown y la conversión de 2 puntos que mandó el partido a tiempo extra. Pero la jugada con la cual terminan ganando fue en el lado completamente opuesto. Entonces, nosotros no sabíamos si habían anotado o no, las tomas de televisión no eran muy claras y no tenemos, o sea, nosotros las tomas que tenemos no son las tomas que salen en Estados Unidos. O sea, estas tomas se mandan a nivel mundial. Es lo que se llama de International Broadcast, la transmisión internacional. Entonces, sí toman muchas imágenes de la cadena de Estados Unidos, pero meten otras personas. Las repeticiones son pésimas. Entonces, pues nos iba a notar, y en lugar de darnos la repetición de la cadena, creo que era NBC, ya no recuerdo bien cuál era la cadena que estaba, nos dan las tomas de NFL internacional que eran malísimas. Entonces, pues no teníamos idea qué había pasado en ese momento, ¿no? Así que ya después, en la pantalla gigante del estadio, pudimos ver una toma en la que se ve que White anota el touchdown y se acaba el partido. Entonces, fue el primero y único juego de tiempo extra en un Super Bowl. O sea que ese tiene que ser como el Super Bowl más emocionante porque parecía que era un Super Bowl que iba a terminar en paliza y te digo, 25 puntos en tercer cuarto son muchos, pero ahí te das cuenta de la grandeza de Tom Brady y de cómo pudo sacar adelante a su equipo. Mira, ya que has mencionado, ¿verdad?, varios jugadores, me gustaría 3 facetas, ya para terminar, vamos a decir, el cierre de la NFL, porque me queda una dinámica que me gustaría hacer con usted, pero le explicaré la dinámica luego de esta pregunta. Yo necesito que usted me diga, no tiene que dar las razones del por qué, solamente mencionar su top 5 cuando usted jugaba en la NFL, ¿verdad? ¿Mi qué, Vamos a decir, su top 5 es 5 favoritos. Los 5 favoritos, sí. Pero de los 5 favoritos como jugador, ¿verdad? Entonces, los 5 favoritos de toda la historia, mis 5 jugadores favoritos. No. Okay. No, mira cómo es. Sí. Los 5 favoritos cuando usted jugaba NFL, ¿verdad? Okay. Los 5 favoritos de la historia de la NFL ya como analista. Y los 5 favoritos de la actualidad. Bueno, pues vámonos por pasos. Los 5 favoritos cuando yo jugaba, pues mencioné a Lawrence Taylor, Joe Montana, Jerry Rice, Walter Payton y pues el quinto te digo, Barry Sanders. Serían fácil, o sea, 5 que me tocó estar del otro, o sea, ya como compañeros o del otro lado de la banda, ¿no? ¿Y cuál era la siguiente? Los mejores de la historia para usted, los 5 mejores, pero ya como analista, o sea, ya sacando que usted es jugador, como analista de ESPN. Bueno, no vi jugar a John Unitas, pero lo considero
el mejor quarterback de la historia, pues tienes que mencionar a Brady, tienes que mencionar a Montana, Marino, y ahí ya iban cuatro, y todos son quarterbacks, y no puedes dejar fuera a Jim Brown, a Jerry Rice, a Walter Payton, a Barry Sanders, a M. Smith. A M. Smith, jugué contra M. Smith, también hay que... Entonces, pues ya son más de 5, pero pues, o sea, ellos me tocan, digo, esos son de la historia, ¿no? Claro, Y la otra que era de comentarista, de la actualidad. de la actualidad. Bueno, de la actualidad ahorita, pues tienes que mencionar a Patrick Mahomes, a Russell Wilson, son dos extraordinarios. Saquon Barkley, pienso que no tuvo una temporada al nivel que necesitaba tener, pero que es el corredor más talentoso que hay en la NFL. Aaron Donald, el defensivo más impresionante que hay en este momento. Y a ver, pues hay muchos. Sugiéreme una posición y te digo, porque pues, te puedo hablar. Quarterback. Bueno, quarterback, ya mencioné a Russell Wilson y a Patrick Mahomes, ellos dos, pero, o sea, quarterback ya está, receptor. Para mí, DeAndre Hopkins es el mejor receptor de la NFL. Mucha gente piensa que es Julio Jones, otros que es Michael Thomas, pero para mí, DeAndre Hopkins, porque él ha sido dominante con quarterbacks de muy pobre nivel, ¿no? Y te digo, hay otros también está Von Miller, o sea, hay extraordinarios jugadores hoy en día en la NFL. Venga, una pregunta. ¿Cree usted que esos jugadores que usted ha mencionado en la actualidad superan a Tom Brady ya a nivel de jugador o lo van a superar? ¿Tienen proyección de superarlo o ya lo superaron? Bueno, Patrick Mahomes tiene la oportunidad de hacerlo por la juventud que tiene. O sea, Brady ganó su primer Super Bowl en su segundo año. El primer año en que fue titular, Mahomes se quedó corto. Recordamos ese campeonato de conferencia en el que tenían el juego ganado, pero D. Ford está fuera de lugar a la hora de alinearse, y una vez que interceptan a Brady, donde se hubiera acabado el partido, le dan 5 yardas de castigo a Kansas City, y Brady puede empatar y se van a tiempo extra, ganan el volado, y Patrick Mahomes no tiene la oportunidad de ganar ese juego, pero en la primera mitad no estaban haciendo nada, y como es común con Andy Reid y con Patrick Mahomes, en el segundo tiempo ajustaron y pudieron empatar el juego, ¿no? Entonces Patrick Mahomes tiene la oportunidad de superar a Brady porque además está con un gran entrenador como Andy Reid. La razón por la que Brady es considerado, o sea, la gente lo compara con Peyton Manning, con Joe Montana, es que fue la excelencia y la longevidad que ha tenido. O sea, ha jugado 20 años a un nivel extraordinario. O sea, hay muchos jugadores que juegan muy bien por 10 años, que es una carrera muy larga, pero Brady lo ha hecho durante 20 a un nivel que es fuera de serie. Ahora que está en Tampa Bay, se habla de cómo está cambiando la mentalidad del equipo, cómo su intensidad se está permeando sobre los otros jugadores, y cómo ellos están aprendiendo a ser un equipo con mentalidad ganadora. Pero en cuestión de talento, te digo, Patrick Mahomes no ha alcanzado el nivel que va a llegar a alcanzar. Quizás en este momento Russell Wilson sea un quarterback más completo en cuestión de poder sacar adelante un juego, de usar su movilidad, de poder compensar bajas, porque Russell Wilson al final de la temporada llevó a su equipo muy lejos, sin una línea ofensiva, se perdió a su tackle izquierdo, no tenían corredores. Rashad Penny, Chris Carson, CJ Prosise, todos ellos estaban fuera en la semana 17 que jugaron contra San Francisco en los 2 juegos de playoff, pero aún así lograron
estuvieron a centímetros de ganar ese juego contra San Francisco, que les hubiera dado el título de la división, y le ganaron a Filadelfia como visitantes y estuvieron cerca o sea, le pelearon a Green Bay, perdió creo que por 7 puntos, pero Russell Wilson lo hizo sin armas a su alrededor, y además muchos jugadores de la defensiva se habían lesionado. Entonces, Patrick Mahomes. Un segundo, se va a cortar. Se va a cortar.